¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Compromiso Nacional por la pantalla de BTV en una producción del Partido Nacional. Cari, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Un placer, un gustazo estar nuevamente con ustedes en sus hogares compartiendo este programa. Hoy con la presencia de uno de los precandidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado. 17 días nada más faltan para las elecciones internas desde hoy jueves, para las elecciones internas del próximo 30 de junio, así que hay mucho para hablar. Estamos así, contrarreloj. Aquí comienza Compromiso Nacional. Bueno, el invitado de hoy tomó el gustito, si se quiere, por la militancia ya en la década del 90, cuando aún estudiaba en la universidad. En el año 2000 fue designado como inspector general de trabajo. En el 2005 sería electo por primera vez diputado en representación del Partido Nacional. Bueno, continuaría obviamente en el Parlamento. 2015 electo senador de la República, cargo al cual, bueno, fue nuevamente electo en el año 2020, pero como todos saben, renunció para ser el secretario de la Presidencia de la República. Actualmente, como lo decía Cari, es uno de los precandidatos del Partido Nacional hacia las elecciones del 30 de junio, Álvaro Delgado. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo andan? ¿Bien? La verdad que muy bien, gracias por estar por acá. Un aporte, más que una corrección. Diga. Empecé mi militancia en el 84. 84. Con 16 años, estudiantil. Yo ya, la familia de mi madre es de Paysandú, como saben. Pero bueno, yo estaba en el liceo acá y era todo ese fermento, esa cosa tan fermental que era la apertura democrática en el liceo. Mis padres apolíticos, yo no vengo ni de familia política ni vinculada al Partido Nacional. Sí tengo algunos parientes que eran bastante wilsonistas, por decir así. Es impronta de la avenida de Wilson, las elecciones, todo eso te marcó a nivel de estudiantil. Empecé la militancia estudiantil ahí. Estuve leyendo en tu biografía que vos fuiste cuando llegó Wilson y vos decías que era como tocar el cielo con las manos, algo así. Yo en realidad creo que tenía 16 años, 15. No, cuando llegó no, pero sí fui cuando lo liberaron. El 1 de diciembre del 84, después de las elecciones. Me acuerdo esa noche, yo me fui a la explanada de la Intendencia. Claro, mis padres no sabían dónde estaba, no había celular, no había nada. No es como ahora que tenemos hasta fue un para acto seguir los como GPS. a la 1:30 de la mañana, porque el Wilson llegó tardísimo. De Trinidad para acá, era caravana interminable con fogones en los costados. Fue el acto, soberbio, es una cosa que a mí me marcó para toda la vida. Pero además por esas cosas me fui colando, terminé al lado del estrado, hablando con Pibel Devoto y hablando con otra gente que para mí eran prohombres, próceres del partido, hablando, un gurí de 16 años, hablando del partido y todo eso, hasta que llega Wilson. A ver, yo a Wilson lo vi 3 veces en mi vida. Una fue esa, después 2 instancias más, pero obviamente no fuimos contemporáneos. Ahora se cumple. Pero te marca, esa cosa te marca. Ahora vamos a estar el sábado, el domingo, perdón. El domingo en el puerto, que se cumplen 40 años justamente de la llegada. Un acto de unidad, del Partido Nacional, un acto de reivindicación, un acto de festejo, un acto de recordación y sobre todo un mensaje para adelante. La unidad como valor, unidad para gobernar. Creo que ese es el mensaje más fuerte que podemos mandarle a los blancos y a los que no son blancos. Nosotros tenemos que ofrecer un Partido Nacional unido, sólido. Es el palo de la carpa de este gobierno y estoy seguro que va a ser del próximo. Bueno, hablando de valores y volvemos a la política, pero uno de los valores muy importantes para toda la población, para el pueblo, como yo digo, y que los tenemos que defender porque muchas veces cuando se afloja ahí es cuando pasan las cosas que pasan, es la familia.
Y hay algo que a vos se te ve, bueno, acá casi 30 años de casado por ahí, o que aguante tu mujer, por 27 Dios. Bueno, y algo. 27 Agustina, de- 27. ¿Sabes qué día me casé? Un 1 de marzo. Ah, Le dije a mi mujer, que te a acompaña a Leticia, todos que me va a lados, más escuchar, divina, Leticia, le Leticia. dije, mira, si todo sale bien, el próximo 1 de marzo no te puedo invitar a cenar. Ay, mi amor. Sí, soñando. Y claro, ya está. Va a haber mucha gente, le Va a dije. ser aquello, sí. Bueno, y tenés Agustina, Felipe y Pilar. Nada, antes de ir a la política de eso, yo lo que noto en cada una de las instancias es que estás siempre, y vamos a ver fotos re lindas tuyas de chiquito y con ellos, siempre acompañado por tu familia, tanto por tus hijos como por Leticia. Sí, yo hablo, Leticia me está acompañando ahora en todos los actos finales. Le cuesta, pero yo valoro que está haciendo un esfuerzo enorme y lo hace, y es una mujer muy empática. Leticia de Tacuarembó, de Peralta, ese vínculo tan especial, y después estudia en Montevideo, o sea, tiene el Uruguay entero y las formas de relacionarse bien diferentes, tan llana de alguien del interior, y obviamente genera mucha empatía con la gente, y tiene mucha paciencia, escucha, y es muy cálida, y muy compañera, y muy buena madre. Muy buena madre y casi muy buen padre, porque yo lo manifiesto a veces cuando digo quiero ser presidente, y quiero ser un buen presidente, porque durante mucho tiempo, particularmente en estos 4 años y medio, donde en realidad tuvimos crisis, donde la pandemia durante 2 años nos trastocó todo, y yo estaba desde la mañana temprano hasta la noche tardísimo y no veía a mis hijos, pero estaba jugándote el futuro del Uruguay, vida de la gente, tomando decisiones, hogares de ancianos, en cada una de las cosas, esas ausencias que en realidad tus hijos las sienten, pero no te las dicen, no te las reclaman, pero yo sé que las sienten, alguna vez las hablamos, que te quedan como cicatrices en el alma. Yo digo a veces en los actos, quiero ser un buen presidente porque quiero que las ausencias además valgan la pena, y que se sientan orgullosos del padre que tienen, que dejó el alma en la cancha, y que ahora va a ser el esfuerzo adicional para dejar de vuelta el alma en la cancha, para tratar de que Uruguay siga siendo un país desarrollado. Y en eso dejar el alma en la cancha, vos hacías referencia a la pandemia. Asumen a los 13 días, tienen que declarar la emergencia sanitaria. ¿Cómo trabajaron, cómo buscaron ese equilibrio entre la salud de los uruguayos, pero también mantener la economía, las fuentes laborales? A ver, la pandemia estaba a la vuelta, estábamos volviendo en helicóptero con Luis, con el presidente de Bella Unión, de la inauguración de la cosecha de la zafra de arroz. Y yo, como secretario de Presidencia, de mí dependía el SINAE, Sistema de Emergencia. Me llama el director del SINAE al helicóptero, manda un mensaje, los 4 primeros casos positivos. Desde el helicóptero citamos al Consejo de Ministros para las 7 de la tarde. Un sábado fue, ¿no? No, fue un viernes. ¿Un viernes? Fue un viernes. Ahí Viernes 13 de marzo. Sí. Yo estaba en un cumpleaños viernes. de una amiga, por eso lo recuerdo. Ahí citamos el Consejo de Ministros, cosa que nadie, posiblemente poca gente sepa. Ahí Luis le pide a Ferrés, al prosecretario, redactar el decreto de emergencia sanitaria, y tomamos la decisión de cerrar la emergencia sanitaria. Esa noche, me acuerdo, entre esa noche y la siguiente, yo cité a todos los intendentes en Durazno para hablar de esto. Me fui a Durazno con el ministro Salinas y con Ferrés. Ahí anunciamos la suspensión de las clases por 15 días hasta llegar a las vacaciones de Semana Santa. Y ahí tomamos la decisión primero de cerrar para evitar la expansión lo más rápido posible. Me acuerdo de que cerré, hablé con los shopping, hablé con Sturla, hablé con los evangélicos, hablé con todo aquello que fuera posible de ser cerrado, cerrar. Suspendimos la Semana Santa, el turismo, los campings. Me acuerdo la Cámara de Turismo y el Ministerio de Turismo diciendo en esta Semana de Turismo no haga turismo, quédate en casa, cuídate. Y después empezamos a abrir porque no queríamos cerrar los motores de la economía y queríamos que la gente pudiera seguir viviendo. Era una cosa contenida y cuidada, y que la gente tuviera conciencia de cuidarse, usando responsablemente la libertad, aquello de la libertad responsable.
había muchas presiones, ¿no? Presiones políticas, ideológicas, de muchos países que estaban con la cuarentena obligatoria, encerrar a la gente tipo policíaco, y en realidad no estábamos convencidos que ese era el camino. Nosotros creíamos en la libertad y creíamos en la gente, sobre todo. Y la verdad que tomamos una decisión con Luis, me acuerdo en esas tertulias, no tomando mate, tomando decisiones, vamos a salir todos los días a decirle a la gente por la televisión la verdad. Y empezamos con las conferencias de prensa a las 8 de la noche, que en realidad se prendió todo el mundo, porque había miedo, había inseguridad, había temor, había incertidumbre, había angustia, ¿no? Cómo se propagaba, si mataba, no mataba, qué podías hacer. Y cómo hasta los gurises, que nunca miran un informativo, se prendían a las 8 de la noche. Salía Luis con algún ministro, o yo con algunos ministros, diciendo los casos, se había contagiado, los hisopados. Me tocó decir el primer muerto, que no lo dejamos que lo dijera la prensa. Había terminado una conferencia de prensa, subí a mi despacho un sábado a las 9 de la noche, me avisan de un primer muerto, me avisa quién es, un amigo nuestro que había entrado ese día. Citamos de vuelta a la prensa y lo anunciamos y le pedimos a la gente que se cuidara. Eso tiene un valor, que la gente sintió que había un gobierno que decía la verdad, que daba amparo, que tomaba medidas sanitarias, sociales, económicas, laborales, y que además cuidaba a la gente. Y eso hoy que estamos en un proceso de campaña electoral, en las giras, sobre todo las giras de los 100 y pico de pueblos chiquitos que hice, muchos de ellos termina el acto y una persona te dice: gracias por habernos cuidado. No va a haber cosa más linda, más reconfortante para un gobernante que te digan eso. Y sí, sin duda, ¿no? Perdón lo largo, pero... No, está bueno conocerlo. Pero es medio removedor, para mí medio removedor, ¿sabes? Y debe ser, y lo va a ser los días siempre. de angustia, las noches sin dormir, las libretitas que tenía en la mesa de luz, me despertaba y anotaba cosas. Mira, yo creo que todo lo que salga del alma, ¿tá? En este momento que se habla todo el tiempo de política, porque obviamente estamos previo a las elecciones, y que salga un poco de otra cosa de Álvaro, en este caso, que son nuestro entrevistado, a mí me parece que... Suma. A mí me suma, me interesa muchísimo mal, esa otra cara. La pasamos mal, pero salimos bien. Sin a ver, duda. ya vamos a ir a hablar seguramente de tu programa de gobierno y demás, pero te invitamos a hacer una pausa. Vamos Dale. a la pausa y les recordamos que pueden seguir en todas las redes del Partido Nacional, tanto en Instagram, Facebook, la X, que es Exacto, la Twitter. ex Twitter, y estamos con un TikTok que explota, y también nos están viendo y nos pueden ver en vivo a través de YouTube, y estamos esperando siempre sus comentarios. Ahí se arma Exacto, un ida y pueden vuelta, que es debatir muy y divertido. pueden dejar su comentario. Claro que si nos vamos a la pausa, enseguida hablamos. Gracias por aguardarnos. Continuamos en Compromiso Nacional por la pantalla de BTV. Nos está acompañando el precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del programa de gobierno, que yo seguiría, pero hay que venir. Es verdad. Estamos en un momento Conocer muy un poco importante más. que la gente además, por supuesto, quiere saber de, bueno, justamente el programa de gobierno que prevé una inflación del 3% y además una reducción de los empleos públicos. ¿Cómo se podría lograr eso? A ver, no es reducción de empleos públicos, sino llenar vacante, que no es lo mismo. Ah, muy bien, No la es lo mismo. aclaración, muy ¿Ah? bien. No llenar una de cada 3 vacantes. Algo un poco más light de lo que hizo el Frente en el primer periodo de Vázquez, que era no llenar 2 de cada 3. Después la incumplió porque terminamos con 80.000 funcionarios públicos más al final de los 15 años. Pero esto es no llenar una de cada 3, sobre todo aquellas vacantes prescindibles. No estoy hablando ni de policía, ni de maestro, ni de gente de la salud. Estoy hablando de lo prescindible. La inflación, sí, porque, a ver, este gobierno logró algo que para mí es muy importante. Por eso yo insisto siempre que no es lo mismo. No es lo mismo que gane el Frente o que gane la coalición de gobierno.
Yo estoy convencido además que a nosotros nos va a acompañar los blancos, los otros partidos de la coalición en el balotaje y mucha de la mayoría silenciosa que es Uruguay promedio, común y corriente. Muchos de los que no nos votaron en el 2019 por prejuicios, por manija, porque decían que no estaban preparados o porque habían confiado en otra cosa, no importa. Pero que ahora nos vieron gestionar en medio de la tormenta. A mí me tocó estar en el gobierno, es una experiencia intransferible, gobernar al lado del presidente, soy el único que lo tiene, esa experiencia siendo piloto de tormenta. Pero además vieron resultados. Y estos resultados, mitad de la inflación que el 2019, mitad de la inflación que el 2019, estamos en el 4%, un poquito por debajo del 4%, en el 2019 estamos cerca del 10%. Se perdieron 50.000 puestos de trabajo en el gobierno de Frente Amplio. Ahora nosotros recuperamos lo que perdimos con 5 crisis en el medio, empezando por la pandemia, que fue la más dura. Y recuperamos 85.000 puestos de trabajo nuevos, el mayor salario real en los últimos 49 años, el récord de inversión, récord de exportaciones. Tenemos la nota económica más alta de la historia del Uruguay. Eso quiere decir que, además de todas las crisis, el gobierno ordenó la economía, ordenó las finanzas, ordenó el país, ordenó la casa, puso el país de pie y empezó a transformarlo. La reforma de seguridad social, la transformación educativa. Tenemos con el shock de infraestructura vial más grande de la historia, casi 5.000 millones de dólares globalmente. Saneamiento para el interior del país, el plan avanzar para los asentamientos. El Frente Amplio nos dejó 218.000 uruguayos viviendo, dejó al Uruguay 218.000 uruguayos viviendo en 650 asentamientos. Después de 15 años de bonanza económica, la verdad que es muy duro. Es un dato que a mí me indigna, ¿sabes? Y por lo menos este gobierno, va a invertir en la gente que menos tiene y sobre todo la gente que vive peor, 500 millones de dólares para que por lo menos 70.000 uruguayos terminen con una vivienda digna. Entonces, el piso, el cual nos deja este gobierno para el próximo, es un piso muy diferente al que recibimos en el gobierno anterior, que eran pilotes en él. Como lo era la regasificadora, bueno, pero en vez del agua en el barro. Porque teníamos inflación, teníamos desempleo, teníamos pérdida de trabajo, aumento de delitos, gente en asentamiento, esa es la realidad. Y este gobierno, a diferencia de ese, nos deja cimiento firme y un primer piso sólido, por eso nosotros hablamos de esto, que nuestro programa de gobierno, que hay más de 300 propuestas, un segundo piso de transformaciones. A partir de un primer piso sólido podemos hacer un salto al desarrollo para que Uruguay, ojalá después de nuestro periodo de gobierno, sea el país más desarrollado de América Latina. Y en ese programa se habla también de aumentar, si quiere, los descuelgues en los consejos de salarios y también, te escuché por allí, bueno, ¿no más carga tributaria? Nosotros lo dijimos clarito, el Uruguay no necesita, y los uruguayos tampoco merecen, que le pongamos más impuestos. Yo creo que la carga tributaria, es más, este gobierno hizo lo que tenía que hacer, no usó las crisis como excusa y además bajó los impuestos. Empezó a bajar los impuestos, IRPF y IAS. Si podemos seguir en esa línea, mejor. Pero sí vamos a asumir un compromiso que es, si Álvaro Delgado es presidente, no vamos a subir los impuestos. Cosa que del Frente Amplio no han sido claros. Que a lo mejor que tal vez que no lo descartan, que no pueden afirmarlo, o que hay que redistribuir la carga tributaria. Cuando te dicen redimensionar la carga tributaria, o redistribuir, o reestudiar, es porque te la van a dar. Quiero que sepa que es así. No hay dos interpretaciones. Nosotros somos claritos, no vamos a subir la carga tributaria. Es más, si podemos desmontar algunos, sobre todo unos impuestos ciegos y algunos impuestos que para mí son contractivos, deberíamos ir por ahí. Y con respecto a las relaciones laborales, buscar mecanismos de modernizar las relaciones laborales que tienen que ver con compensación de horas. Estamos en un mundo de un trabajo nuevo, diferente, donde hoy hay mis hijos, que algunos trabajan, te hacen 2 o 3 días por semana teletrabajo. La pandemia cambió mucho las modalidades de trabajo, el mundo la cambió. Cada vez Uruguay exporta más servicios que trabajan para controlar y otros países. Bueno, hay que ser mucho más flexible en ese sentido, más moderno, incluso rediseñar. Yo estoy a favor de la negociación colectiva, eso es claro. Yo creo que sí hay que un poco antiguo la distribución de los consejos salarios por grupos y subgrupos, que en muchos casos nosotros debemos ir a políticas de descuelgues cuando hay situaciones puntuales, porque no es lo mismo un supermercado de Montevideo que uno de Trinidad, y no es lo mismo alguno que tenga una situación
determinada familiar o patrimonial. Entonces la posibilidad de generar descuelgues que antes no se habilitaban para que puedan renegociar y no perder lo más importante, que es los puestos laborales. Si te digo que me digas una prioridad que tuvo este gobierno y que si vos fueras presidente te gustaría seguir sí o sí. La prioridad, Luis dice una cosa que a mí me llama mucho, que es, a mí me gustaría, dice Luis, terminar este gobierno y que la gente sea más libre. Y vaya si en cada una de las medidas que tomamos velamos por los derechos de la LUC, incluyendo la LUC, por los derechos y por libertades. Obviamente tiene que ver con empleo, que fue la prioridad, y la reactivación económica. El Uruguay estaba escorado, estaba mal. Y tuvimos 5 crisis, la pandemia nos hizo recalcular todo y además nos condicionó 2 años de 5, ¿no? Por eso yo creo que la gente, cuando le pidamos la confianza, vamos a tener la credibilidad y vamos a tener la credibilidad y la trazabilidad de haber actuado como actuamos, cuidando a la gente y la gente cuando diga, a pesar de todas las crisis tuvimos estos resultados, un gobierno que nos cuidó, a ese porcentaje, no de los fanáticos nuestros, y obviamente no los fanáticos ajenos, los que nunca van a ir a un comité, iban a un acto y ponen a calcomanía, y ese uruguayo de mayoría silenciosa va a decir, bueno, le doy de vuelta una oportunidad más para seguir gobernando, porque en realidad el país de hoy es mejor que el país del 2019. ¿Todo está bien? No, pero todo está mucho mejor. Mi prioridad en el gobierno es ser el Uruguay el país más desarrollado de América Latina. ¿Implica avanzar en algún indicador? Sí, y obviamente yo te pondría 2 cosas, seguir trabajando mucho más en seguridad pública y el tema pobreza infantil, bajar el tema de la pobreza infantil, donde vamos a hacer un plan familia, donde vamos a invertir, este gobierno invierte en pobreza infantil 50 millones de dólares por año en primera infancia, y nosotros vamos a llegar a invertir al final del periodo 200 millones de dólares. Eso junto con adicciones y salud mental, para mí son prioridades absolutas. Respecto a la seguridad, hubo mejoras si analizamos el número de denuncias, pero el propio presidente decía, todavía falta, y el tema narcotráfico. Vos estás planteando un equipo de trabajo para combatir el antimafia que le has denominado. ¿Por dónde iría esa ruta de trabajo? Mira, primero contextualizarlo. Yo sé que es difícil hablar de estadísticas cuando uno es víctima. Yo no parto de una visión romántica de la delincuencia, de que el delincuente es parte de una situación, a ver, que en parte puede ser cierto, pero siempre tendemos a victimizar el delincuente cuando en realidad lo que hay que victimizar es a la víctima, que es a la que hay que cuidar. Y tampoco tengo prejuicio con la represión. De la apertura democrática para acá, cada gobierno le dejó más indicadores de delitos al siguiente, excepto este gobierno. El 2018 y el 2019 fueron los 2 años más violentos del Uruguay. El Frente Amplio dejó el récord de denuncia de delitos, de rapiña, de hurto, de homicidio. Logramos frenar el crecimiento de delitos, dándole respaldo político y dando respaldo jurídico a la policía, que se lo dimos a través de la LUC, y dándole más tecnología. Y los delitos, la policía actuó, sintió que había confianza política y respaldo jurídico, empezó a actuar como la legítima defensa. Y bajó un 27% de las rapiñas, un 20% de los hurtos, un 50% de la vigiato, el robo ganado, un 3% de los homicidios. Estos años cerrados 23 con respecto al 2019. Son estadísticas. Ahora, si a vos te hurtan, te roban o pasa algo peor, para vos es el problema más importante de tu vida, obviamente. No se mide en términos estadísticos, se mide en términos humanos. Por eso yo en esto tengo que ser cuidadoso. Digo, siempre hablo de las estadísticas, pero no me quedo en las estadísticas. Porque me parece que las estadísticas lo que determinan es un indicador de que vamos bien, pero que falta. Y vamos a hacer 4 medidas, te las digo bien rápidas. Una es trabajar en dualmente, que es mayor represión. No hay seguridad pública sin represión. No vas a ver una palabra de represión en los programas del Frente Amplio, donde tienen un prejuicio ideológico en la represión. No hay seguridad pública sin represión. Por eso tenemos 15.000 personas en cárcel, estamos haciendo 2 cárceles más y vamos a hacer otra seguramente nueva. Segundo, un enfoque dual. No solo en la represión, sino que además salen 29 personas por día, 28,
con libertad anticipada o con cumplimiento de condena. ¿Qué haces con esa gente? Familias deconstruidas, los amigos no están, empiezan a ser más vulnerables y si no le das oportunidades, vuelven al circuito delictual. Con lo cual, nosotros estamos haciendo un programa piloto, lo vamos a universalizar, que es el programa Red de Oportunidades o el programa PIA, donde está el MIDES, el INEFOP, donde le damos capacitación, donde ponemos capacitía a las empresas y el Estado subsidia por un año parte de su salario de hombres y de mujeres para que se reinserten. Y el nivel de deserción ahí en menos del 3%. Y cuando el nivel de reincidencia al tercer año, si no tienen eso, es el 60%. Tercero, Guardia Republicana en todo el país, vamos a 6 bases más. Cuarto, vamos por los allanamientos nocturnos para darle más instrumentos a la policía y la fiscalía. Quinto, inteligencia artificial en las cámaras de videovigilancia para poder detectar conductas patológicas online. En el momento que sean determinadas conductas patológicas, te suenan determinadas alarmas para poder actuar rápidamente. Y quinto, este grupo multifuerza, que está trabajando el equipo de seguridad nuestro, ya se conectó, la idea es adaptarlo al Uruguay, se basa en el grupo antimafia italiano, que fue muy exitoso, que va directo al capo del crimen organizado y al capo de narcotráfico. ¿En qué? En su patrimonio, en lo que le duele, porque el capo de narcotráfico no usa la droga, usa la plata de los que usan la droga, y el capo del crimen organizado no se ensucia las manos, usa la plata de quienes se ensucian las manos. Bueno, le vamos a pegar a donde le duelen, que es un patrimonio. Y ahí vamos a meter la policía que lo coordina, más el Ministerio de Defensa con las 3 armas, Prefectura, Fuerza Aérea y Ejército. Vamos a incorporar a la Secretaría de Inteligencia del Estado, vamos a incorporar la Secretaría de Inteligencia Financiera del Banco Central y la Secretaría de Lavado Activo de la Presidencia de la República. Los 3 organismos de fiscalización, BPS, DGI y Aduana ahora con 3 escáneres nuevos para ver todos los contenedores que pasan por el puerto, más la Fiscalía en un grupo que coordine inteligencia e información para que sea más efectivo, sobre todo pegarle donde les duele, que es en su patrimonio. Bueno, nosotros casi estamos en el final, llegando sí, al re final, pero pregunta rápida, ¿sí o no? ¿Estamos ante el candidato a la presidencia de la coalición en este momento aquí en el programa, Álvaro? Yo aspiro el 30 de junio en este partido nacional con unidad, con la responsabilidad de unidad para gobernar, como les dije hoy, con afecto, con todos los precandidatos y mandarle un saludo a todos los precandidatos del partido. Tratemos esa responsabilidad de ir unidos, porque se nota, ¿viste? Cuando hay afecto, cuando hay unidad, cuando hay un partido sólido, que es la base de lo que viene, de la estabilidad, porque nosotros lo que queremos darle es rumbo, continuar este rumbo y dar certezas. Y la certeza empieza por seguridad y estabilidad. Bueno, y empieza en su casa, en nuestro partido. Yo aspiro el 30 de junio a ser el candidato único del partido, aspiro en octubre ser el candidato de la coalición y aspiro en noviembre ser el presidente de todos los uruguayos, que incluya a los blancos, a la de la coalición y una cantidad de mayoría silenciosa que no nos votó en el 2019, que cree que es necesario darle otra oportunidad a este rumbo, a estas certezas, a esta regla de juego y sobre todo a este estilo de gobierno que es bien diferente, que cuida a la gente. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos el próximo jueves a partir de las 21, como siempre, Compromiso Nacional por la pantalla de BTV.